nuestro Dios por la bendición que nos ha dado en este día. Amén. ¿Verdad? Porque Él es el único que la verdad, nos da la fuerza, nos da de su bendición, nos da de la salud, nos da a nuestra familia, nos da un techo. Así es que la gloria sea para Él. Amén. Así que gracias también a nuestro hermano Pacheco como pastor de este lugar, agradecerle la confianza que tiene. Vamos a tratar de traerle una palabra a usted y también a mi vida, porque la verdad esto es muy importante, ¿verdad? Así es que pueda abrir su Biblia en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Amén. Es una parte donde todos lo hemos conocido, donde todos lo hemos leído más de alguna vez, pero que en esta preciosa tarde Dios vuelve a recordarnos a nosotros, porque Dios en su grande amor, en su grande sabiduría, pues por algo ha dejado que nosotros estemos escuchando, nosotros estemos día a día, y podemos preguntarnos el por qué ahora hay tanta palabra y por todos lugares. La verdad, yo solamente pienso de que Dios en su grande misericordia, también los tiempos son peligrosos. Amén. Que rápido nos olvidamos de Dios, así como está la situación, tanto problema por un lado y por otro. Y pues la verdad, eso es lo único que yo puedo decirles, que estamos bendecidos porque hay palabra de Dios por todos lados. Amén. El que se pierde es porque quiere, la verdad. Según de Timoteo capítulo 3, Amén. allí en el versículo número 16. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre Santo. Bendito eres tú, Padre Santo. Grande eres tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. La verdad, Señor, no podemos, Señor amado. Bendito Dios, Padre amado Dios, cómo pagarte, bendito Dios, toda tu misericordia, todo tu amor, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que nos diste, Señor, de estar aquí, Padre Santo, en este local, en esta iglesia, Padre Santo, junto con mis hermanos, Padre Santo, y todos aquellos también, Padre Santo, que estarán viendo por los diferentes medios, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando nuevamente, Señor, a la vida, Padre Santo, Padre Santo, de aquellos que necesitan, Señor, de aquellos que han olvidado, Padre Santo, bendito Dios, amado Dios, tu palabra, Señor amado, que es fiel y verdadera, Padre Santo. Bendito seas tú. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse y estamos contentos, estamos agradecidos con Dios. Amén. El tema de esta preciosa hora es la Biblia, palabra fiel de Dios para el hombre. Amén. Oiga bien el tema, dice la Biblia, palabra fiel de Dios para el hombre. Así es que agradecemos a nuestro Dios y Padre Celestial, el cual la verdad estamos en esta preciosa noche. Nosotros estamos delante y tenemos en nuestras manos y tenemos la bendición de poder tener, de poder apreciar, palpar, de poder saborearnos muchas veces con nuestra vista, y al poder leer nosotros la palabra de Dios, poder deleitarnos, imaginarnos, poder sentir hasta muchas veces en nuestro corazón, en nuestra alma, esta palabra bendita que Dios ha dejado para todos nosotros, para el mundo entero. Entonces, quiero decirle que esta palabra fiel de Dios solamente es para el hombre.
no es para nadie más. Amén. No es para nadie más, no es para la creación que Dios hizo con sus manos, sino que dice la palabra de Dios que es para el hombre. Dice que a fin de que sea instruido para toda buena obra. Para comenzar, quiero decirle que la Biblia, y yo creo que muchos lo saben, pero vamos a recordarle nuevamente, es un libro que está compuesto por 66 libros. Allí nosotros podemos observar y podemos ver, dice que son 66 libros y podemos observar, podemos ver muchas cosas, el cual Dios ha dejado en medio de esas escrituras. Es un libro histórico, que trae una literatura específica que recibe la iglesia de Dios como instrucción divina. O sea, es una escritura que no cualquiera la puede tener, solamente la tiene la iglesia de Dios. Son unas escrituras divinas, el cual han sido por medio de escritores, por medio de gente que se propuso servirle a Dios. Aproximadamente algunos datos que yo pude tener en averiguar, 40 personas, el transcurso de casi 1500 años. Una de las cosas principales es que este libro no es cualquier libro, valga la redundancia. Es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros, redarguye nuestra vida, redarguye nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, es el que va a levantar la iglesia, el que va a entregar a sus santos cuando venga Jesucristo en las nubes a recibir su iglesia. Entonces ese Espíritu Santo es el que inspiró a estos hombres para hacer los escritos y poder nosotros tener en esta preciosa noche esta oportunidad de poder apreciar, de poder mantenerle en nuestros corazones, en nuestra mente, para edificación de nuestra vida. Porque déjeme decirle de que nosotros somos bendecidos, somos más que bienaventurados, puedo decir ahora yo, porque muchas veces nosotros en aquel tiempo creíamos nosotros en un horóscopo para nuestro futuro, para que nos abriera puertas de trabajo. Antes nosotros veíamos en el horóscopo, en el periódico, normalmente que ahí estaban, antes, cómo me iba a ir el día de hoy. Si quería buscar una novia, y ahí decía que va a tener uno alguna novia, algún encuentro amoroso, ya uno creía. Si ya uno creía en el horóscopo de que iba a tener trabajo, entonces también uno le creía al horóscopo. Entonces, de millones y de millones de personas que leyeran ese tipo de escritura allí, esa parte en ese periódico, pues más de algunos le iba a caer eso. Pero ellos estaban adivinando. Entonces, pero nosotros, con el propósito quizás con el deseo aquel de querer tener algo, creíamos nosotros a eso. Nos aventábamos a ciertas cosas, porque decía eso. Hasta incluso nos decían a nosotros que éramos por medio de algún, que éramos de tal signo. Virgo, Leo, Piscis. Y creíamos nosotros en eso. Y estábamos aferrados nosotros a que el horóscopo yo lo voy a leer todos los días.
Y creíamos también, aparte de eso, nosotros en otros lados, en otras noticias, en otras revistas, eh, en- interesados nosotros en la vida de otras personas. Y andábamos nosotros la noticia de boca en boca, de persona a persona, queriendo nosotros insinuar que lo que decía eso era verdad. Entonces ahora entonces nosotros mucho más ahora que tenemos la palabra de Dios fiel y que es verdadera, nosotros muchas veces dudamos cuando nosotros ahora, cuando ya Dios ha dejado su palabra en nuestras vidas y ha entrado el Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros somos hijos de Dios ahora, si nosotros creíamos a esas cosas del mundo, ¿por qué ahora nosotros entonces no creer en la palabra de Dios cuando hay promesas y promesas y promesas de vida para nuestra vida, valga la redundancia? Ahora entonces, ¿dónde está el problema? Cuando la palabra de Dios es una palabra fiel solamente para el hombre. Antes, recuerde cuando Moisés, le voy a poner, imagínense que nos tocara como Moisés, solamente Dios le dio a Moisés en unas tablas de piedra las escrituras. Ya que nosotros anduviéramos la palabra de Dios en unas tablas de piedra, fuera difícil. Fuera difícil. Entonces, imagínense qué bendición la que nosotros tenemos, qué oportunidad la que nosotros tenemos para poder nosotros estar apreciando la palabra de Dios, principalmente en estos días. La palabra de Dios revela al pueblo de Dios la historia unificadora de sus palabras y actos redentores. O sea, que Él revela en cada momento. Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En aquel tiempo, cuando nos tomaban una foto, ¿verdad? Hace años, varios años atrás, a nosotros nos decían, ven a traer la foto dentro de 3 días, ¿verdad? Porque la revelación era bien tardada. Entonces, pero primero eso estaba a oscuras. Ese rollo estaba oscuro. Entonces tenían que revelarlo con ciertos químicos para que saliera a luz la persona o el objeto que habían tomado esa foto. Entonces ya salía a luz el reflejo de eso. Ahora nosotros tenemos esta oportunidad, nosotros, que Dios nos revela su palabra para que nuestra vida salga de las tinieblas a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Amén. Si usted se pone a pensar, mire las bendiciones que nosotros tenemos en esta palabra de Dios, donde Dios es la única palabra, la única escritura que ayuda al hombre a salir de ese tipo de vida, y es la palabra de Dios. Así es que regálenle un fuerte aplauso a Dios, porque Él nos ha bendecido con su palabra, Él nos ha bendecido con esta bendición para que nosotros podamos entender cada día cuál es su lo que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, lo importante también aquí en esta cuestión es algo sencillo. Y quiero ponerle esto porque aquí hay mucha controversia, aquí hay muchas cosas que nosotros lo hemos oído, pero nosotros, si no comenzamos por lo sencillo, creo que mucho menos vamos a poder entender nosotros las cosas más grandes que Dios tiene a nuestras vidas. Por ejemplo, la creación. Yo sé que usted lo ha escuchado, yo sé que usted lo ha oído muchas veces, pero la palabra de Dios dice allí en el libro este de Génesis, está bien fácil, está bien para niños, podríamos decirlo, de primer grado. Dice la palabra de Dios allí, en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Así de fácil. No hay otro libro que le diga a usted quién creó los cielos y la tierra. No hay otro libro. No lo hay.
Entonces, si nosotros no creemos a esto, si nosotros todavía dudamos a estas cuestiones, entonces, ¿qué hacemos? Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un gran debate, y siempre todavía hay cosas. Usted se va a enfrentar a mucha gente que ha creído de que la creación del universo, del mundo, de las galaxias que hay alrededor de este mundo donde nosotros estamos, creen las personas de que hubo una explosión, una evolución, y por medio de esa evolución ahí se fue formando todo lo que nosotros estamos viendo a nivel por dentro y por fuera de este mundo, de esta tierra, el cual la palabra de Dios es bien clara y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hay un gran debate y ha habido todo ese debate por miles y miles de años, el cual nosotros, por medio de la fe, nosotros que Dios ha implantado en nuestro corazón, nosotros sabemos de que Dios creó los cielos y la tierra y que no ha habido nada más que haya ocurrido en ningún lugar para que a nosotros nos quiten esa fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Es importante. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo esto? ¿Alguna vez usted se va a presentar o va a hablar con algún ateo? Que Dios no existe, que Dios no, que Dios nunca ha existido, que Dios, que las cosas han sido de diferentes formas. La palabra de Dios lo dice bien claro. Si usted y yo no entendemos esta parte principal, entonces, ¿cómo vamos a hablar de una salvación? Así es. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo primero que Dios quiere que nosotros podamos entender, que hubo un creador al principio. Y que si hay un creador, entonces hay alguien mucho más grande que el universo, mucho más grande que el mundo, mucho más grande que las galaxias. Así es. Entonces, ¿por qué nosotros entonces no creer a todo esto? Por eso Dios desde el principio, Él nos va preparando a nosotros, porque Él sabe que nosotros vamos a tener estas cuestiones, estas dificultades con más de alguna persona. Hay un Dios creador, un Dios que hizo todo, ¿con qué? Con su palabra. Así es. Diciendo que, dice que se haga la luz, se hizo la luz. Dios es un Dios ordenado. Dice la palabra de Dios que estaba desordenada la tierra, que estaba todo desordenado. Y Él empezó a ordenar una y otra cosa. Entonces al final cuando Él hizo todo, apartó las tinieblas de la luz, puso hierba, hizo los astros, lo que es la luna, el sol, las estrellas, puso los árboles, puso los animales. Dice la palabra de Dios que Él puso al hombre. Fíjense que lo puso ya para cuando ya había estado todo, para que nadie le fuera a reclamar, bueno, si tú no me diste nada, ya lo pone Dios a uno con bendiciones. Así es que Dios es bueno, Dios es grande, Dios ha visto desde un principio la bendición para nuestras vidas. Amén. Es como cuando nosotros tenemos como padres, nosotros como padres responsables, cuando nuestros hijos vienen aquí al mundo, ya deberíamos de tener nosotros todo listo. Pero hasta ahí nosotros hemos fallado. ¿Sí me entienden? Entonces, pero Dios es grande, Dios es bueno, que Él nos enseña, pero como nosotros quizás no tuvimos la bendición de ser instruidos desde pequeños. Miren la bendición que tienen los niños de ser instruidos desde pequeños, para que ellos sean mejor que nosotros. Entonces, si nosotros observamos detalle tras detalle, todo esto que Dios tiene para nosotros, entonces Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios organizado. Entonces, que para cuando Él puso al hombre en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios ahí en el Génesis 1:26, dice la palabra de Dios, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Ok, Dios habla allí en esa parte donde dice que hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y ahí hay también otro trabajo donde dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, pero no voy a entrar en ese detalle porque no ese es el plan en esta preciosa noche, este mensaje, sino que veamos donde dice Dios entonces a nuestra imagen y semejanza. Dios nos hizo a nosotros conforme a lo que Él es, con características buenas, con características de obediencia, con características buenas de nuestro corazón, responsables, que tenemos que ser justos, que tenemos que hacer buenas obras, muchas cosas en el sentido, porque Él lo tiene todo eso. Entonces, la intención de Dios para con nosotros ha sido siempre que tengamos también nosotros una intimidad con Él, sin ningún límite. ¿A dónde lo podemos ver nosotros? En su palabra. En su palabra nosotros podemos ver nosotros que Dios ha querido siempre esa relación con nosotros. Ha querido Dios que estar juntos, estar Él siempre instruyéndonos a nosotros para que nosotros no dejemos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos por medio de su voluntad, de su Espíritu Santo. Dios nos hizo de esa manera y entonces siempre ha querido tener esa relación cercana junto a nosotros, porque cuando Dios hizo al hombre, dice su palabra que le visitaba. Le visitaba de vez en cuando, hablaba con Adán, con Eva también, ya formada Eva. Entonces había una relación cercana, entonces siempre Dios ha estado cercano al hombre para que pudiese pues hacer siempre la voluntad de Él. Ahora en esta parte de la Biblia también nosotros miramos también que hay luchas y pruebas y hay una desobediencia del hombre hacia Dios. O sea que en la Biblia todo está, todo lo que nosotros debemos de saber para nosotros poder saber quién es Dios, para qué fuimos creados, para qué nosotros hemos sido puestos en las manos de Dios. Entonces dice también su palabra que aparte de eso dice que el hombre le desobedeció a Dios. Y yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. En Génesis 1.1 dice que, en Génesis capítulo número 3, dice que la desobediencia, dice que allí ya cayó entonces el hombre en pecado. Dice que el pecado destruyó esa intimidad que Dios había puesto del hombre, de Dios con el hombre. Dice que Satanás siempre comienza a menudo y cuestiona los mandamientos de Dios y diciendo que la obediencia no es necesaria. En el capítulo número 3 dice que la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga bien lo que le dice, no comáis de todo árbol, cuando Dios solamente le había dicho que era de uno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no podéis comer, ni le tocaréis. Entonces la serpiente en el 4 le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Voy a repetir esto, dice el pecado destruyó esa intimidad. Satanás siempre comienza a menudo y cuestiona los mandamientos de Dios y diciendo que la obediencia no es necesaria. Entonces aquí Satanás es astuto. Aquí Satanás empieza a ponerle la duda al hombre. Así como a usted y a mí quizás nos puede poner la duda a usted y a mí para qué nosotros estamos en la iglesia, para qué nosotros estamos siguiendo a un Dios que yo ni lo veo.
Entonces Satanás siempre ha querido destruir la obra de Dios, y la obra de Dios es usted y soy yo. La obra de Dios que hizo perfecta Dios, en un principio siempre Satanás ha querido destruir la obra que Él hizo con sus propias manos. Si usted se fija la bendición que Dios ha dado a nosotros, Dios todo lo que hizo, lo hizo por medio de su palabra, pero a usted y a mí nos hizo con sus manos. Mire lo grande que es Dios para con nosotros. Nos hizo de tierra, de barro, podemos decir también. Tuvo Él, y yo me pongo a pensar, porque literalmente si lo tomo de esta manera, Él ensució sus manos por nosotros. Yo así lo veo, si lo veo literalmente, lo veo de esa forma. Porque dice que Él nos formó con sus manos. Entonces, digo yo, qué gran Dios el que tenemos nosotros para que nos haya hecho con sus propias manos. Si lo tomo yo literalmente, ¿va? Entonces, pero nos hizo con sus dedos, sopló aliento a nuestras vidas. Entonces nosotros quiere decir que valemos, pero hay alguien que siempre ha querido que nosotros no estemos en la intimidad con Dios, y ese es Satanás. Y siempre ha venido desde un principio de la creación del hombre. Entonces, ahora, ¿qué Dios entonces ha querido entonces que nosotros hagamos? Que siempre estemos íntimamente cerca con Él, que nosotros obedezcamos su palabra, pero hay alguien que siempre vamos a tener nosotros la contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. He ahí nosotros la decisión que debemos de tomar para seguir el buen camino o el otro camino de la duda, el otro camino de apartarnos de Dios, el cual no nos lleva a ninguna clase de bendición. Entonces, porque Satanás viene a meternos dudas, porque Satanás viene a ponernos a nosotros obstáculos en todo sentido, problemas por un lado, problemas por el otro, donde no vamos a tener problemas. Si nosotros aún en nuestra propia vida, si no tuviéramos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos problemas, pero ahora nosotros, gracias a Él, nosotros tenemos salvación, vida eterna, tenemos el Espíritu Santo y tenemos una promesa de que vamos al cielo junto con Él. Así es que regálenle un fuerte aplauso a Dios, porque nosotros no estamos solos, nosotros estamos bendecidos por la gloria y misericordia de nuestro Dios. Así es que Dios pone su palabra para que nosotros entendamos desde un principio de que Él es todo y ha dado todo por nosotros. Y ya cuando nos puso a nosotros en la tierra, ya había Él hecho todo. Así es que no caigamos en las trampas que Satanás quiera poner en nuestras vidas. Nos hacemos daño nosotros mismos. Porque nosotros ya conociendo la palabra de Dios, porque nosotros conociendo quién nos ha creado, conociendo nosotros quién nos ha bendecido desde un principio, déjenme decirle que ya nuestra vida ya no es igual. Si nosotros mentimos, si nosotros pecamos, hay algo en nuestro corazón. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que nos hace, y los únicos dañados somos nosotros. No hay nadie más. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Aún nosotros con Él no somos nada. Déjenme decirle por qué. ¿Por qué cree usted que entonces nosotros no somos nada entonces sin Dios? Pero gracias a Dios y su misericordia, que Él nos ha hecho hijos, coherederos de todo lo que Él ha hecho y todo lo que y todo lo que Él tiene para su pueblo. Pero aún nosotros, teniendo ese privilegio, y déjeme decirle que no somos dignos de llegar a su presencia todavía. Nosotros llegamos a su presencia, oiga bien, nosotros llegamos a cantarle, nosotros llegamos a leer su palabra por su misericordia. Por su misericordia, no es por otra cosa, por su voluntad.
Por eso, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, para que nosotros hagamos, entendamos que estar delante de la presencia de Dios, estar delante de la palabra de Dios es un gran privilegio. Y es una gran bendición. Entonces, si nosotros nos apartamos de eso, nosotros nos hacemos daño nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que tendremos más bendiciones haciendo lo que a nosotros nos gusta. O sea, la carne. La carne no quiere estar en ninguna oración. La carne no quiere estar en ningún ayuno. La carne no quiere estar en ningún culto. Así es. Si la carne quiere estar bailando, quiere estar ¿qué? En la playa. Quiere estar subiéndose en las ruedas Chicago y muchas cosas. Eso quiere la carne. Pero hay algo en nuestro corazón, el alma que Dios ha puesto en nuestra vida cuando Él respiró al crear al hombre. Esa alma es la que anhela estar delante de la presencia de Dios. Así es. Y eso solamente lo podemos ver aquí. Por eso comenzaba yo desde un principio con respecto al horóscopo, con respecto a una revista. Nosotros andábamos diciendo todas esas cosas cuando creyendo nosotros que es verdad. Ahora nosotros que tenemos la verdadera verdad, nosotros tenemos que transportar esta palabra a aquellos que la necesitan. Así es. A eso es lo que yo quiero darle a entender a usted en esta preciosa noche. Entonces, ahora, aparte de todo eso, de que nosotros, por un hombre entró el pecado, dice su palabra de Dios, también por un hombre, aquí en esta Biblia está, dice que la salvación vino de nuestra vida. Amén. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Entonces, por medio de Cristo Jesús nosotros somos perdonados. Así es. Por el Hijo de Dios que se encarnó. Vino a esta tierra. Y la palabra de Dios lo dice. Hay evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Cuando Jesucristo viene aquí a esta tierra, en San Juan 3:16, nosotros podemos, y lo podemos escuchar, y lo podemos leer, y lo podemos ya de memoria, que de tal manera dice que nos amó Dios al mundo, no a la tierra. Cuando habla al mundo, está hablando de las personas. Cuando habla de tierra, está hablando del globo terráqueo, de lo que es la materia. Pero cuando dice al mundo, eso quiere decir que es a los humanos. Entonces, allí nosotros podamos entender que dice que amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, más tenga, dice, vida eterna. Ahora, entonces, ¿dónde lo podemos ver nosotros? Solamente en la palabra de Dios, que es fiel para el hombre y la mujer. Así es que aquí es donde nosotros podemos ver, y somos nosotros los obligados, los agradecidos de transportar estas buenas nuevas, estas bendiciones hacia el otro, hacia el vecino, hacia el compañero de trabajo. Así como nosotros estábamos quizás en aquel tiempo inquietos por ver el horóscopo mío, por ver el horóscopo del otro y creer nosotros, entonces nosotros estamos obligados ahora nosotros mucho más que conocemos al Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay aquí fuera y dentro de este mundo, estamos más nosotros comprometidos a dar estas buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Así es. Eso es lo que nosotros debemos entender, de que para eso Dios ha dejado su palabra. Así es. Para que nosotros podamos entender de que Dios en su misericordia, Dios nos tiene aquí. Bendito Dios. Entonces podamos nosotros entender. Ahora, pero hay un proceso también para eso. Y déjenme decirle de que dice la palabra de Dios que Él dice que nos ha bendecido por todos lados, por todas nuestras vidas, por todo. Él
Él nos ha guardado. Él nos ha bendecido en una y otra forma. En una parte de la Biblia, no me recuerdo bien en este momento, pero Pablo hace el recordatorio en su vida de que gracias a su misericordia Dios, él fue el primer pecador o uno de los peores pecadores, recordándose de él. No me recuerdo bien en este momento, la verdad. ¿Quién era él? Y todos sabemos nosotros quién era Pablo. Así es. Era un hombre que no quería. Era un hombre celoso. No quería que estos hombres, discípulos, predicaran la palabra de Dios. Y entonces él los metía a la cárcel para que no predicaran la palabra de Dios. Pero también dice él mismo de que gracias a la misericordia de Dios, Dios lo alcanzó a él. Y que ahora él se siente menos que el más pecador. Entonces él compara de dónde Dios lo sacó y ahora dónde Dios lo tiene. Y entonces eso le hace un gran compromiso a él para predicar las buenas nuevas. Gloria a Dios. Predicar la misericordia de Dios. Si nosotros ponemos nuestra balanza y nuestra vida de esa manera, eso nos va a impulsar nosotros a predicarle la palabra de Dios a otros que andan afuera. Nosotros podemos decir de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y ahora Dios entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado de bendición después de nosotros haberle conocido? Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, esto, el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire la bendición que nosotros tenemos, la esperanza que nosotros tenemos, la oportunidad que nosotros tenemos de ser como Él. Así es. ¿Y dónde lo podemos ver? Solamente en la palabra de Dios. No hay nadie que prometa estas bendiciones para el hombre. No hay nadie. Hay otras religiones que le prometen otras cosas, pero como el evangelio no es religión. El evangelio es, dice, hay una parte de la Biblia dice que es locura para aquellos que la creen. Así es. El evangelio, traduciéndolo, son buenas nuevas, son buenas noticias, que hay una vida mejor. Y solamente hay una vida mejor por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Así es. Entonces, qué bendición la que nosotros tenemos leyendo y escuchando, empapándonos de esta palabra de Dios, de estos 66 libros. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios es la más segura y se lo voy a aquí a decir con la misma palabra de Dios para que nosotros podamos entender que esto, lo que le estoy diciendo yo, es verdad, que no es invento mío, sino que es la palabra de Dios. Ahí dice en 2 de Pedro 1:19, dice que nosotros tenemos la palabra más es segura. Dice que 1:19, les prometen libertad y no son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos, dice la palabra de Dios, por algunos es hecho. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19, perdón, hermanos. Primera de Pedro 1:19. Vamos a leer esta palabra. Primera de Pedro 1:19. Perdón, es segunda, perdón. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a ver. Segunda de Pedro 1:19, que ahí lo anotamos mal. Dice,
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué bendición la que nosotros tenemos. Hay una palabra mucho más segura. Gloria a Jesús. En primera de Timoteo 1:15 dice que digna de ser recibida. Para decirle algo así pequeño, dice ahí, digna de ser recibida. En Timoteo, 1 Timoteo, vamos a ver si la podemos. 1 de Timoteo 1:15, para que podamos entender nosotros la bendición y oportunidad que tenemos en nuestra vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí es donde dice Pablo lo que le mencionaba yo al principio, de que Pablo, recordando él su vida anterior mismo, dice el 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces somos dignos, nosotros es digna de que sea recibida por nosotros. La palabra de Dios ahí en el 1:24, 24 y 25 dice que permanece para siempre. Entonces ahí para ir terminando en Romanos 9:34 dice la palabra de Dios que nosotros no vamos a ser avergonzados. Mire cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas y que nosotros podemos entender en esta preciosa mañana y tarde, noche, y aquellos también que nos están viendo por este medio de comunicación. Romanos 9:33 dice la palabra de Dios, dice que dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Otra vez, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra de Dios? De que él vino a sembrar la palabra, propio Jesucristo. En aquel tiempo habían hombres que esperaban el Mesías, pero que no le creyeron. No creyeron su palabra, el cual allí ya sirve de obstáculo para ellos, porque ellos ponen su corazón duro, porque ellos pusieron muchas cosas de obstáculos para no creer a la palabra de Dios. Pero dice aquí él mismo también, pero dice que y el que creyere en él, o sea en Jesucristo, no será avergonzado. Entonces todo esto nos da a nosotros la palabra de Dios en esta preciosa hora. Nosotros tenemos la palabra más segura. Nosotros tenemos una palabra digna de ser recibida por nuestras vidas. Es para siempre. Y que aquellos que la tienen en su corazón, aquellos que la tienen en su vida, no serán avergonzados. Amén. Y eso es lo que yo quiero decirle en esta preciosa noche, en esta preciosa tarde, de que Dios está con nosotros y estará con nosotros si nosotros somos fieles a Él. Si nosotros no nos apartamos de la convivencia con Él y nosotros creemos a esta palabra bendita, a esta palabra que es grande en misericordia, nosotros tenemos esta promesa. Nosotros éramos antes del mundo, ahora ya no somos del mundo. Nosotros creíamos las cosas del mundo, pero ahora nosotros ya no somos del mundo. Así es. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Esa es la diferencia. Entonces, allí es donde nosotros debemos de estar poniendo nuestra vida, nuestro interés, nuestro corazón y nuestra alma en esta palabra fiel. Porque esta no regresa vacía. Y Dios va a cumplir su palabra. Para concluir, en esta palabra usted va a encontrar el tema central de todo esto es Jesucristo. Así es.
Es la encarnación y la obra redentora de Jesucristo. Este es el tema central de la palabra de Dios. Sin Jesucristo no hay redención. La obra redentora de Jesucristo. Él es el centro. Él es el centro en quien se unifica y vincula todo el contenido de las Escrituras. El principio y el fin. La creación y la redención. La humanidad del mundo. La caída, la historia y el futuro. Aquí nosotros lo tenemos. No lo tenemos en otro lado. Quizás algunos cristianos todavía esperan y están leyendo otras cosas en lugar de estar leyendo la Biblia. Quizás algunos cristianos están viendo televisión, otras cosas que no tienen que ver, donde aquí está todo. Amén. Está el pasado, el presente y el futuro, por medio de quien nosotros somos redimidos. Así es. Así es que yo quiero animarle a usted. Yo quiero decirle a usted que tenemos una gran bendición y una gran oportunidad Amén. de creerle a Dios. Amén. Estamos en la misma disposición y en la misma forma quizás de estar en comunicación con Dios en diferente forma, pero tenemos la bendición de llegar a la presencia de Dios, no como Adán y Eva, pero que recordemos que tenemos una lucha, que tenemos que vencer hasta el final. Amén. Y entonces, pero que tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Amén. No desmayemos en esto, no desmayemos en que Dios no va a cumplir su palabra. ¿Cómo no? La va a cumplir. Y déjeme decirle que nosotros estamos bendecidos en esta preciosa noche, porque tenemos su palabra, que es fiel y verdadera. La palabra más segura, la palabra fiel para el hombre. Amén. Así es que esta ha sido la palabra de Dios en esta noche. Póngase de pie, regálele un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno, porque Él es grande en su misericordia. Así es que vamos a estar orando por esta palabra, el cual esperamos que haya sido de bendición a su vida, Amén. ¿verdad? Porque Dios nos habla a nosotros de todas formas. Amén. Y de lo importante es que a usted lleve su palabra, la palabra de Dios en su corazón. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, te damos la gloria, Padre Santo, en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, amado Dios, el cual tú has dado la oportunidad, Padre Santo.